vamos a tener que leer bastante. Los textos son amenos, son amables, pueden tener algún contenido de alguna frase, palabra o algo que no se comprenda, lo consultan, lo vemos, lo revemos todas las veces que sea necesario, pero les invito a que no hagan rechazo cuando encuentren mucho material y lo vayan leyendo gustosos, amablemente, más leyendo que estudiando. Esa es la idea, que lo vayan leyendo y lo vayan conociendo. Hoy, para empezar con enfermedades no transmisibles, este tramo final de nuestra cursada, vamos a ver por qué tenemos que ver enfermedades no transmisibles. ¿Qué es lo que hace que nosotros le demos esta importancia a este tema? ¿Y qué son las enfermedades no transmisibles? En primer lugar, son crónicas. Son enfermedades que tienen un comienzo incipiente, no notable, no notorio para la persona. Hay una pérdida de la salud cuya evolución es generalmente lenta y en los primeros años asintomática. Es una verdadera epidemia mundial, la cual va en aumento debido al envejecimiento de la población. Los modos de vida actual, el sedentarismo, el tabaquismo, la inadecuada alimentación, entre otros. ¿Qué es el envejecimiento de la población y a qué se debe? Bueno, el estándar de vida y las posibilidades de sobrevida han aumentado en los últimos años. Si nosotros pensamos en el año 1950, no estoy grabando, vamos entonces a suspender un ratito para grabar, a ver si podemos hacerlo. Aquí están los puntitos mágicos de la grabación. Grabar la reunión. Iniciar. Y volvemos a la presentación. ¿Estamos viendo la presentación? Gracias por avisar que no estaba... Sí, ahora enseguida comienza a grabar. Les decía que estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles y queremos ver y explicar por qué la importancia de dedicarle tiempo y esfuerzo. Se los dije al comenzar, van a tener que dedicarle tiempo y esfuerzo a leer las lecturas que les voy a ir compartiendo. Son muchos PDF, no son largos, son cortos, son amenos, están bien desarrollados y los tenemos que leer. Una vez que los leamos a todos los PDF, vamos a empezar a trabajarlos en la clase, pero les voy a dar tarea de lectura, ¿sí? Por favor. ¿Qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? Son enfermedades de larga duración, de evolución generalmente lenta y que no presentan síntomas en su inicio. Son una verdadera epidemia y son la primera causa de muerte en el mundo entero. ¿A qué se debe que las enfermedades crónicas no transmisibles hayan tomado importancia en los últimos años en todo el mundo? La población tiene cada vez más sobrevida, cada vez vivimos más años. Hay un envejecimiento debido a que hay más acceso a la salud, a la educación también, más acceso al agua, y esto lo podemos ver comparado con otros años, que quizás ustedes no los tienen presentes porque eran muy pequeños. Pero, por ejemplo, o no existían directamente, como yo tampoco. Pero si podemos decir, en el año 1950, la sobrevida de una persona era hasta los 50 años. Ese era el promedio de vida. Hoy el promedio de vida es 80 años.
En el año 65, 70, ya la sobrevida estaba en los 60 años. Cada 20 años más o menos podemos decir que la sobrevida cada 20 o 30 años aumentó en 10 años. Y hoy por hoy tenemos una población muy envejecida en todo el mundo. Y hay otros factores como los estilos de vida, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación inadecuada, esto que hablábamos cuando vimos nutrición, de que el único esfuerzo que hacemos en el día es llegar al kiosco de la esquina, pero sin embargo comemos como si tuviéramos que ir a recoger frutos al monte. Hemos cambiado la forma de vida, el acceso de los productos, pero no hemos modificado la alimentación. Entonces tenemos una sobrealimentación y por ende vamos teniendo aumento de peso, obesidad y otros factores. También está el tema de la comida súper procesada. Nosotros estamos comiendo mucha comida que tiene grasas muy saturadas y esto indudablemente pone en riesgo la salud. ¿Qué se hace en estos casos? Lo primero que tenemos que hacer desde salud pública es la vigilancia de estas enfermedades. ¿Cuáles son? Las principales son las enfermedades cardiovasculares, el accidente cerebrovascular, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, la enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Y cuál es el pilar fundamental para luchar contra estas enfermedades? Es la promoción de la salud, la reorientación de los servicios y una importante vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tenemos que realizar desde salud para poder trabajar en la disminución de la incidencia o de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles? Es trabajar en promoción de la salud, reorientar los servicios de salud. ¿Por qué reorientar los servicios de salud? Porque nosotros todavía, a pesar de que hace tantos años que tenemos enfermedades crónicas no transmisibles como primera causa de mortalidad y de morbilidad en el mundo entero, seguimos teniendo un sistema de salud dedicado a las infecciosas y no a las enfermedades crónicas no transmisibles. Y hay que hacer también vigilancia epidemiológica. Ustedes ya están cursando epidemiología, ya se les va a hacer un poquito más amigable el término. ¿Por qué vigilar las enfermedades no transmisibles? Para poder analizar los datos, no solamente recogerlos, sino también analizarlos e ir informando a la población, a quienes toman decisiones en salud sobre qué está pasando, cuál es la causa por la cual se enferman las personas, cuáles son los primeros motivos de consulta. ¿Hacen falta más cardiólogos, más nutricionistas, menos nutricionistas? Todas esas son decisiones que se toman en base a la información que se le da. Esa información es la vigilancia, que se puede hacer un análisis e interpretación oportuna de la información. Todo eso se debe hacer en cada centro de atención, analizando las planillas de atención. Cuando se anotan los pacientes para ser atendidos en un centro de asistencia, se le toman los datos y se la anota para las diferentes especialidades. El médico, cuando termina de atender, anota un diagnóstico. Esos diagnósticos hay que ir levantando esos datos. Relevamiento para ver cuántas consultas son por hipertensión, por diabetes, por problemas cardíacos, y entonces organizar los servicios de esa manera y en base a esos datos, y no seguir teniendo quizás
muchos infectólogos cuando ya el tema no era infeccioso. Ahora, con la enfermedad del COVID, volvimos a tener un punto infeccioso de nuevo, volvió a reemerger el problema de las infecciosas. Nunca se terminó de ir en nuestro país. En los países más pobres, como el nuestro, conviven las crónicas con las infecciosas. En los países más ricos, las infecciosas ya están prácticamente controladas y son las crónicas no transmisibles la primer causa de consulta, de muerte y de enfermedad. Hay datos epidemiológicos relevantes sobre las enfermedades cardiovasculares. Una de las patologías, como vimos antes, una de las enfermedades crónicas no transmisibles son las cardiovasculares. Son la principal causa de muerte en el mundo. Y esto va en aumento. Cada año hay más personas que mueren por esta causa, ¿sí? Afecta a ambos sexos, pero más del 80% de estos eventos se producen en los países de ingresos bajos y medios. Se calcula que para el 2030 morirán cerca de 23 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. Pero hay un dato que es alentador. ¿Pueden prevenirse las enfermedades cardiovasculares? Sí, pueden prevenirse. ¿Cómo se previene? Actuando sobre los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares? Hay algunas que no podemos modificar, como es la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Y las personas van a ir, sí o sí, aumentando su edad con el paso del tiempo. El tiempo pasa y la persona va a envejecer. Eso no lo podemos modificar. Pero hay otros factores de riesgo que sí los podemos modificar, como el consumo de tabaco, la dieta o cómo se alimenta, el sobrepeso, que no lo tenga, actividad física, que la realice, hipertensión, que esté controlada, la diabetes, que esté controlada, y la dislipemia, que es que tenga elevado el colesterol y el triglicérido, que logremos tratarlo para poder controlar. La hipertensión arterial mata también muchísimas personas. El 51% de las muertes por accidentes cerebrovasculares y el 45% de las muertes son por cardiopatía isquémica. Entonces, ¿por qué vemos las enfermedades crónicas no transmisibles y por qué en este momento nos estamos refiriendo a los datos epidemiológicos de las enfermedades cardiovasculares? Porque producen gran cantidad de muertes en el mundo y gran cantidad de enfermedades en el mundo. Nosotros, como materia problemática sanitaria, tenemos que ver aquellos problemas de salud que afectan a la mayoría de la población. Problemática sanitaria no abarca las pequeñas enfermedades, sino las enfermedades que le interesan a la salud pública. Pero, como ustedes ven, anatomofisiología cuentan con las herramientas para que puedan leer e interpretar cualquier patología, aunque esta no sea prevalente en la población. La Organización Mundial de la Salud, en el 2015 en Ginebra, se reunió y dijo: hay que hacer algo urgente, porque las enfermedades no transmisibles estaban provocando muchísimo daño. Y querían que se implementen en todo el mundo acciones para reducir la mortalidad antes de que las personas cumplan los 70 años. Según lo que planteó la OMS en el 2015, con una inversión de 1 a 3 dólares por persona por año, los países podían reducir en mucho
extraordinariamente las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles. Y le pidió a todos los países del mundo que realicen planes y que pongan en acción tareas para poder llevar adelante estas actividades. De los 38 millones de vidas perdidas en 2012 por enfermedades crónicas no transmisibles, 16 millones, o sea, el 42%, dicen, fueron defunciones prematuras y evitables. ¿Qué quiere decir esto? En el 2012 murieron 38 millones de personas, de las cuales el 42% se pudo haber evitado. Cuando nosotros decimos muertes por enfermedad evitable, quiere decir que pudo haberse realizado acciones para no tener ese resultado. Entonces estamos hablando de 16 millones de personas que no debieron haber perdido la vida si se habría actuado de manera preventiva. Como educadores para la salud, nuestra actividad, nuestra función es esa. Es llegar antes, promover la salud. Y en cierta forma, al promover la salud, prevenir la enfermedad. Pero fundamentalmente somos promotores. Las 9 metas mundiales relativas a las enfermedades no transmisibles que fijó la OMS es reducir relativamente la mortalidad generada por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad respiratoria crónica y enfermedad renal crónica en un 25%. El uso nocivo del alcohol en un 10%. Aumentar la actividad física en un 10%. Disminuir el consumo excesivo de sal o de sodio en un 30%, reducir la prevalencia del consumo del tabaco en un 30% en las personas de 15 años o más, reducir la hipertensión arterial en un 25%, detectar a tiempo la diabetes y la obesidad, aplicar tratamiento farmacológico, incluido el control de la glucosa, en al menos el 50% de las personas con riesgo de sufrir problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares, y que esté disponible la tecnología básica y los medicamentos esenciales para tratar a todas las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, o por lo menos al 80%. Bueno, nosotros nos sumamos a estas metas, realmente es lo que quisiéramos, es lo que queremos. Queramos que todas las personas tengan acceso a la salud, que todas las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Y por eso vamos a dedicarnos a leer mucho. Como les dije al principio, vamos a leer mucho sobre cómo poder llevar adelante acciones que sean de utilidad para las personas que podamos nosotros asistir, o a quienes podamos brindarles nuestros conocimientos en nuestro rol de educadores para la salud. Aquí hay un cuadro que muestra cómo han ido cambiando los valores. Desde el 2005 se vienen controlando las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya en el momento en que se empiezan las acciones en 2005 de relevamiento de los datos de las enfermedades crónicas no transmisibles, ya teníamos valores bastante importantes de estas patologías en la población. Ya llevábamos un tiempo perdido muy importante, eso les quiero decir. Ya a finales de los 90, las enfermedades no transmisibles eran un problema para la salud de la población del mundo, y de Argentina también. Aquí en este cuadro nosotros vemos, bueno, antes que explicarles eso,
desde el 2005, entonces se aplica en el país la encuesta nacional de factores de riesgo. Esta encuesta nacional de factores de riesgo se hace en todo el país, tomando una muestra que sea representativa de cada lugar. Y se van relevando diferentes parámetros. Como podemos ver en el cuadro, en el 2005 no se relevaba el parámetro educación física, o actividad física, perdón. Se lo incorporó después, en el 2009, al igual que el tema del consumo de frutas y verduras. Entonces, hay un crecimiento y hay un desarrollo a nivel país de todas estas actividades de promoción y de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, que comienza visiblemente en el 2005 mediante este relevamiento de datos en la población en general. Esto es hacer vigilancia. Esta encuesta es un modo de vigilancia. Aquí vemos que la actividad física baja, o sea, poca actividad física, aumenta con el tiempo. La gente que hace actividad física insuficiente es un 65%. Quiere decir que solo el 35% de la población realiza actividad física necesaria. La cantidad mínima necesaria de actividad física solo la realiza un 35% de la población. Cantidad de personas que siempre le agregan sal a la comida, o sea, un consumo mayor del necesario de sal, eso fue disminuyendo, porque sí hubo campañas al respecto. Hubo campañas bastante interesantes de aconsejar la disminución del consumo de sal. Incluso hay en este momento, existe una ley, está en vigencia, de la prohibición de colocar saleros en los restaurantes. No he visto mucho que se cumpla en muchos restaurantes, por lo menos de Jujuy, pero la ley está en vigencia y existe. Y es una de las formas en las cuales el Estado nos cuida de no realicemos un consumo excesivo. Al no estar la oferta de sal agregada cuando vamos a comer algún servicio público. Los alimentos de por sí y naturalmente contienen la cantidad de sal que necesitamos. Aprender a comer sin sal agregada es una actividad muy importante para poder aportar un factor de protección o quitar un factor de riesgo para adquirir enfermedades crónicas no transmisibles a futuro. No porque hoy soy joven, como son ustedes, voy a seguir. Esto es al revés. Nosotros durante muchos años creíamos que se podía mal portar uno, hacer lo que quiera mientras era joven, y total después, llegado a los 50, empezaba a cuidarse. Pero no es así. Hay que cuidarse y desde siempre. ¿Sí? Hay que ser muy respetuoso con el cuerpo desde siempre, porque si lo quiero cuidar a la mitad de la vida y ya lo destruí y no se recupere, voy a tener que vivir con lo que me quedó, con lo que pude conservar. ¿Sí? Entonces, sí mejoró el tema de la disminución del consumo de sal, es decir, siempre o casi siempre utiliza sal después de la cocción al sentarse a la mesa. En el 2005 era un 23% y en el 2018 un 16%. Ya tenemos una baja importante. El consumo de al menos 5 porciones de frutas o verduras al día ha tenido un mínimo incremento. Solamente un 6% de las personas consumen 5 porciones de fruta o verduras al día. Esto es a nivel nacional, incluye a Jujuy, ¿sí? Pero es a nivel
nacional. El exceso de peso es hablar de sobrepeso u obesidad, definido de manera con el índice de masa corporal, que ya lo hemos visto. Cuando queremos hablar de exceso de peso, sobrepeso u obesidad, lo hacemos de una manera objetiva. ¿Cómo se objetiviza esta información? Aplicando una fórmula que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, en el numerador tenemos el peso en kilos y en el denominador la altura en metros al cuadrado. Cuando hacemos esa división, obtenemos un número que es normal de 18 a 25. Cuando ese número va de 25,1 a 29,9, o para que no hacerles lío, para que lo recuerden, de 25 a 30, es sobrepeso. Y cuando decimos por encima de 30, hablamos de obesidad. El sobrepeso, el exceso de peso, sobrepeso o obesidad, fue en incremento desde el 2005 al 2018. Pasamos de un 49% a un 62%. O sea, hay un aumento muy importante de este factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Lo mismo vemos con el sobrepeso. En el exceso de peso es sobrepeso más obesidad, y en el sobrepeso habla de el índice de masa corporal entre 25 y 30. Es mayor la obesidad, que se nota que creció en un 13% entre 2005 y 2018, y el sobrepeso creció en un 1,8% entre 2005 y 2018, o sea que ya nos pasamos. Y la obesidad también aumentó en 11 puntos entre 2005 y 2018. El consumo de tabaco, la campaña de disminución del consumo del tabaco ha sido muy bien realizada. Se trabajó sobre los ambientes, se trabajó sobre las etiquetas, se trabajó sobre la prohibición del consumo de tabaco en muchos lugares, y obviamente que todo eso se notó. Lo que se hizo con el tabaco es muy interesante, y para educadores para la salud es digno de que lo analicen o lo analicemos más profundamente, porque lo que hizo la campaña de prevención de consumo de tabaco es pasar el producto tabaco de un producto deseado y querido a un producto que produce enfermedad. Si recordamos las publicidades, todos debemos visto alguna publicidad de algún cigarrillo donde la persona era un buen deportista, escalaba un pico importante y al terminar de hacerlo se sentaba en la cima y se prendía un cigarrillo. Imposible, pero era como conectar el tabaco con el éxito, con la belleza y con ser ganador, por decirlo de alguna manera. Las campañas de prevención del consumo del tabaco pasaron este producto de ese espacio de éxito, de belleza y de ser alguien pro a un espacio de enfermedad, de rechazo, sacarlo de un producto querido y requerido y valorado para ponerlo en un producto dañino para la salud. Y esto es absolutamente importante para destacar, para
algunas otras acciones que queramos realizar y que podemos tomar ese modelo para ponerlo, digamos, en ejemplo y utilizar el ejemplo de lo que hizo la industria del tabaco para poder aplicarlo. No sé qué pasó. Algo pasó, algo toqué. Estamos de vuelta. Para poder aplicar lo que hizo la industria del tabaco con otros productos. Es muy importante. Si alguien quiere material, yo tengo para poder analizarlo y poder trabajarlo. Ahora, cuando trabajemos otro de los factores que son de riesgo y que son publicitados, ahí vamos a poder quizás poner a contrapunto esto que les estoy diciendo. Pero la campaña de disminución del consumo del tabaco es una campaña que se realizó muy bien y de la cual podemos aprender algunos elementos para poder aplicar en nuestra actividad de promoción para la salud. Otro de los factores que se miden para ver el riesgo de enfermedad cardiovascular es la prevalencia de presión arterial. La prevalencia de presión arterial elevada se mantiene constante desde el 2005 al 2018. La prevalencia del colesterol elevado mantiene los mismos números. La prevalencia de azúcar elevada o diabetes aumentó en los últimos años, de un 8,4% en el 2005 a un 12,7% en 2018. Manejar habiendo bebido alcohol son números similares, hay un ligero descenso y seguramente este descenso tiene que ver con las leyes de alcohol cero que se vienen dictando en los últimos años, la disminución de la tolerancia del consumo de alcohol con el manejo, las sanciones, el monto de las multas, todo eso hace que la gente o esté disminuyendo el asociar el consumo de alcohol con manejo. No, cuando es sanción no es educación. Ahí no actuó la educación en la promoción, simplemente actuó la sanción. La gente no lo hace por miedo al control. Entonces, cuando sepa que no hay control, lo va a hacer. El uso del cinturón de seguridad al manejar, eso aumentó notablemente del 48 al 74%, y esto es promoción. Hay un notable aumento de la promoción del uso del cinturón de seguridad, y hay también una ley que lo obliga y sanciona con multas el no uso. Somos hijos del rigor, como lo pueden ver. El uso del casco en la moto siempre, un 65%, no sé si ustedes observan eso en Jujuy, sí en los últimos años, y de nuevo de acuerdo y por la obligación del control y por temor a la sanción, porque se aplica hasta retenerle la moto. El uso de casco en bicicleta siempre, un 10% a nivel país, un 1% creo que a nivel Jujuy. Es muy poca la cantidad de personas que utilizan casco para circular en moto, a no ser que practiquen en bicicleta, a no ser que practiquen ciclismo, y entonces ya tienen otra conducta. Pero el común de las personas que sale a andar en bici, por lo menos en los pueblos, el uso de cascos es inexistente. Les decía que la prevalencia del consumo de tabaco es una campaña muy notable a tener en cuenta, quizás a tomar algún ejemplo, y lo podríamos ver si no sería de interés para disminuir el tema del consumo del alcohol. El alcohol todavía está relacionado a las publicidades con algo muy bueno. Tomar alcohol, Quilmes patrocina muchos equipos de fútbol, de rugby, entonces alcohol y deporte y éxito
Eso también se hacía antes con el tabaco. Quizás podríamos invitar a hacer campañas para disminuir el consumo del alcohol siguiendo los lineamientos del tabaco. Y lo que hizo fue quitarle el valor de exitoso al consumo del tabaco para ponerlo en un valor de riesgo al consumo inadecuado del tabaco. Y también puso la campaña de tabaco que trajo a colación y le dio importancia a quienes sufrían las consecuencias del humo secundario del tabaco, que son los no fumadores que estaban en ambientes de fumadores. Si nosotros miramos que el alcohol genera una serie de acciones de la persona que se alcoholiza con terceros, también se podría tratar de aplicar una campaña que incluya el daño a terceros que puede provocar el alcohol, no solamente a quien se alcoholiza, sino a otras personas. Vamos a analizar este cuadro de enfermedades no transmisibles. En el año 2012 ocuparon el 89% de las causas de muerte. O sea, no hay forma de que no, como muy importante, a las enfermedades crónicas no transmisibles, aprendamos para poder contribuir como promotores para ver si podemos disminuir la prevalencia de estas enfermedades en la población. En el 2012, el 89% de las muertes fueron por enfermedades crónicas no transmisibles, 35% por cardiovasculares, 21% por cáncer, otras no transmisibles un 16%, respiratorias un 7%, lesiones un 7%. Las enfermedades no transmisibles crónicas pueden ser por lesiones por causa externa. Quiere decir que puede ser por causas propias del individuo, que su cuerpo se enferme, su páncreas, su hígado, su riñón, su corazón, o puede ser por el impacto de una fuerza externa. Eso son las lesiones por causa externa. Entonces, una enfermedad crónica no transmisible puede ser una lesión por causa externa, que sería una lesión por un accidente de tránsito o por transporte, o puede ser una lesión por causa externa, por una caída, un golpe, por la mordida de un animal como una araña, como un perro, ¿sí? Que no es algo propio de la persona, no es que se le enferma un órgano a la persona, sino que una fuerza externa impacta en su cuerpo y le produce un daño. Esas son las lesiones por causa externa. Y pueden ser por transporte, por caída, por objeto contundente, una lesión con un arma de fuego, una lesión por un cuchillo, una puñalada. Puede ser también por la acción de un animal, como puede ser una serpiente, un perro, una araña. ¿Cómo está? Esto es en Jujuy, en Argentina, ¿sí? Las enfermedades crónicas no transmisibles, las muertes en Argentina. Cuando se hizo el estudio en Jujuy de las enfermedades crónicas no transmisibles, los factores de riesgo, se analizó cómo estaba constituida nuestra población. Nosotros vimos, en cuanto a la educación, nosotros vimos que en el desarrollo que estamos teniendo hoy, que los países de menores recursos son los países que tienen mayor incidencia o prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.
y el nivel socioeconómico y el nivel educativo están relacionados. Para Jujuy tenemos esta presentación que dice que solo el 11% de la población tiene primaria completa. El porcentaje de secundaria completa o universitario incompleto en total es 17, 16, un 76%, porque si lo leemos por separado decimos que solo el 39% tiene secundaria completa, y no. Suman casi el 80% de las personas que tienen secundaria completa, de las cuales la mitad tienen solo secundaria y la otra mitad llegó a estudio universitario o terciario incompleto. Y hay un 13% de personas que tienen universitario o terciario completo. Así que chicos, por favor, terminen porque necesitamos aumentar ese número. Este número, 13% de universitario o terciario completo, necesito que ustedes aporten sus títulos para poder aumentarlo. Eso es muy poquito. No quiero que ninguno se me quede en el camino. No quiero aumentar ese número de incompletos, sino que quiero que colaboren, hagan su esfuerzo para que aumentemos el número de profesionales. La cobertura en salud es otro dato porque muestra el acceso a la salud. Nosotros tenemos una población que tiene solo un 35% con cobertura de salud, quiere decir con obra social. Es bastante bajo. Se espera, se quiere y es bueno cuando es un 50% más de personas que tienen cobertura social. Un 65% es una cifra bastante elevada de personas de las cuales se tiene que hacer cargo el sistema público de salud. El acceso a la atención, el acceso a los servicios y el acceso a la medicación empieza a disminuirse, porque es muy difícil que un sistema pueda brindar una atención de calidad a un porcentaje tan alto. Hay que pensar en cómo la situación económica, los trabajos informales, también influyen en la salud de las personas, en el acceso a la salud. Porque si este número 35 es solamente esa parte de la población que tiene cobertura, todo el otro va a requerir la cobertura del Estado. Entonces, es muy grande el número de personas que se necesita asistir y entonces las posibilidades de hacerlo bien bajan, es natural eso. ¿Sí se entiende, verdad? En relación a la edad y el sobrepeso, se puede observar que el grupo de 50 a 64 años, el 47% tenía sobrepeso. Entonces, ¿dónde aparece el mayor sobrepeso? Entre 50 y 64. Luego, con un porcentaje muy parecido de 25 a 34. Y en los mayores de 65 años, 4%. Entonces, hay marcado aumento del sobrepeso a partir de los 50. Pero también hay sobrepeso en el grupo de 25 a 34 años. El consumo y agregado de sal a las comidas disminuyó mucho, como lo vimos, entre 2009 y 2013. Esa disminución es de un 31,6%. Una disminución importante. Hubo actividades, hubo trabajo, hubo promoción, hubo prevención. Por eso se logró. En cuanto al consumo de frutas y verduras diarias, sabemos, lo vimos, que lo recomendado es que se consuman 5 porciones de frutas y verduras diarios. No se alcanzó en ninguna provincia. El promedio nacional fue de 1,9 porciones diarias. Ni siquiera a la mitad, 2,5, ¿no? A 2 podríamos decir. La Rioja, la provincia que menos consume, Chubut, la que más consume.
La provincia de Jujuy superó levemente la media nacional, pero sin alcanzar lo recomendado. Es decir, que un poquito más de 1,9, pero no llega a 5. El tabaquismo, ya vimos recién que hubo un descenso muy, muy importante. En Jujuy descendió del 39 al 35% el fumar en el trabajo, del 72 al 55% en restaurantes y bares, pero todavía Jujuy se fuma mucho más que en el resto del país. Nosotros, como provincia tabacalera, seguimos teniendo menos lugares donde está prohibido fumar que en el resto del país. ¿Sí? Esto poco a poco irá cambiando, irá modificándose. Por lo menos ya hace unos años que no se puede fumar en los edificios públicos, pero todavía quedan muchos lugares para fumadores a nivel de la provincia de Jujuy. Y esto irá cambiando paulatinamente. Cambió primero en otras provincias y luego recién lo fuimos adoptando a nosotros, un poco excusándonos en eso, de que éramos una provincia tabacalera. Nuestros legisladores decían que vivíamos del tabaco y no lo podíamos prohibir. Pero a poco se fue instalando la política nacional y mundial. El alcoholismo, el consumo del alcohol, constituye una de las principales cargas de causa de enfermedad a nivel mundial, aporta el 4% de la enfermedad a nivel mundial. En Argentina se le atribuye al alcohol el 37% de las lesiones de tránsito, el 47% de los homicidios y agresiones son atribuibles al consumo de alcohol. A nivel mundial, el alcohol ocasiona un 3,2% de las muertes, un 4% de la enfermedad. Yo recién les decía que en el caso del cigarrillo se habla del humo secundario o del humo que reciben las personas que sin fumar están afectadas por el humo del fumador. Y les decía que en el caso del alcohol también se afecta a terceros por el consumo del alcohol. Y acá lo vemos, el 37% de las lesiones de tránsito son atribuibles a las personas que estaban alcoholizadas y el 47% de los homicidios y agresiones son atribuibles a personas alcoholizadas. ¿Cómo es el consumo? En el caso de las mujeres, el 3,4% de las mujeres consumen alcohol de manera esporádica, o sea, algunas veces, y un 5,9% hacen abuso del alcohol. En cuanto a los varones, el 10,4% consumen alcohol algunas veces y el 23% hace abuso del alcohol. Y es lo que vemos aquí en este gráfico. Los varones toman más, aunque sea esporádicamente, y toman más de manera abusiva o tienen problemas con el consumo de alcohol o hacen consumo problemático de alcohol. El consumo episódico excesivo de alcohol es un patrón de consumo. Patrón de consumo es una forma de consumir que se ha puesto de moda, podríamos decir, ya hace algunos años, o en los últimos 10 años, que es el consumo de una cantidad importante de alcohol en corto tiempo. Una unidad de alcohol se corresponde, para que más o menos tengamos una idea, una unidad de alcohol es 330 centímetros cúbicos de cerveza o una lata de cerveza y un vaso pequeño de vino, 100 mililitros, no un vaso grande, son 200 mililitros, la mitad, medio vaso grande o un vaso pequeño de vino o una lata de cerveza o 50 centímetros cúbicos de Fernet o vodka
son una medida de alcohol. Cuando decimos que hay un consumo episódico excesivo de alcohol, cuando una persona consume 5 latas de cerveza, o medio litro de vino, o un cuarto de fernet, o un cuarto de vodka en un tiempo corto que se estimó en 2 horas. Entonces, de manera masiva ingresa el alcohol al organismo y provoca una alcoholemia importante, con la consecuente alteración de los sentidos, y es realmente muy peligroso. La mayoría de las lesiones por tránsito, las agresiones y los que veíamos recién, como factores negativos del consumo del alcohol que involucra a terceros, tiene que ver con personas que hacen consumo episódico excesivo, no con el que toma habitualmente alcohol, el que tiene un consumo problemático con el alcohol y consume todos los días, sino con esta forma, porque tiene una gran cantidad de alcohol en sangre y sufre trastornos de la percepción, se vuelve agresivo por ese consumo masivo en poco tiempo. Entonces, en cuanto al consumo del alcohol, hay que trabajar en el consumo episódico, en el consumo abusivo, pero también en ese consumo episódico excesivo, en el atracón, en el binge drink, que es la forma en la que se consume el alcohol, en ese poco periodo de tiempo, mucho alcohol. Eso aumenta con la edad. Si analizamos los estudiantes secundarios de los primeros años, primer y segundo año, casi no presentan consumo episódico excesivo. Esto sí ya lo vemos en los chicos de cuarto y quinto año, lo vemos bastante en la población universitaria, en todo el transcurso de su cursado, y empieza a decaer a partir de los 30 años, que es cuando ya la persona comienza a tener una vida más formal, ya sea en lo laboral como en lo familiar. Pero hay un tiempo muy importante, aproximadamente entre los 16 y los 30 años, que el consumo episódico excesivo provoca muchísimo daño en la salud de quien lo consume y también en quienes puedan estar cerca de esta persona. Los factores de riesgo cardiovasculares en nuestro país, sobre un total de 300.000 muertes anuales, 100.000 son por cardiovasculares, 60.000 por cáncer. Estas patologías son responsables de más de la mitad de las muertes de nuestro país, siendo evitable en la mayoría de los casos. En Argentina, 8 de cada 10 personas, varones mayores de 34 y mujeres mayores de 44, se midieron el colesterol plasmático y 1/3 manifestó tener colesterol elevado. Como un factor de riesgo cardiovascular, el colesterol elevado provoca el cerramiento de las arterias, la hipertensión y el riesgo cardiovascular. En la provincia de Jujuy, la prevalencia de colesterol elevado fue, en el último estudio que estamos analizando acá, que no es el último, es el del 2013, 44% en varones y 35% en mujeres. La diabetes, en el año, otra enfermedad crónica no transmisible. La diabetes en el año 2000 había 171 millones de personas, un 3% de la población mundial diabética. Se prevé que para el 2030 va a ser un poquito más del doble, o sea, si era un 3%, un 6,5%, 6,3% de la población mundial va a tener diabetes. Y más del 80% de las personas con diabetes, ¿dónde va a ser? En los países de ingresos medios. La mayoría de los nuevos casos de diabetes se producen en las personas entre los 45 y 64 años. Cuando se midió los factores de riesgo en la Argentina, se encontró que 1 de cada 10 personas presentaban diabetes
o glucosa elevada. Cuando se hizo un análisis de cuántas personas conocen el valor de su glucosa en Jujuy, se encontró que un 67% de las personas que vivimos en Jujuy conocemos el valor de nuestra glucosa. Un número que es menor que el nivel país, que es del 80%. O sea que nos falta un poquito de promoción para que nuestra población de Jujuy mida su glucosa, conozca el valor de su glucosa, sepa si tiene o no diabetes, como una manera de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos haciendo un poquito menos que a nivel país, que 8 de cada 10 conocen el valor, en cambio en Jujuy 6,7 de cada 10 conocen su valor de glucosa. La prevalencia de diabetes según si realiza o no actividad física. Aquí ya estamos uniendo a algo que estamos promoviendo, que es la realización de actividad física, y ya uniéndolo como factor de protección frente al desarrollo de la diabetes. De las personas que sí realizan actividad física y los que no realizan actividad física. La prevalencia de la diabetes es mucho mayor en aquellas personas que no realizan actividad física. La actividad física a nivel mundial es responsable, la inactividad física, perdón, a nivel mundial es responsable de 3,2 millones de muertes anuales, impactando fuertemente en mujeres y en adultos mayores. ¿Por qué la inactividad física es responsable de esas muertes? Porque aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, de enfermedad cerebrovascular, de cáncer de mama, de cáncer colorectal y de diabetes. Se estima que la prevalencia de sedentarismo es de un 17% a nivel mundial, y si decimos actividad física deficiente, ese 17 pasa a un 41%. En Argentina, la prevalencia de actividad física baja fue mayor en el año 2013 respecto a 2009 y 2005. Y esta prevalencia fue aún mayor en población con nivel de ingreso menor. Quiere decir que a menor nivel de ingreso, menor actividad física. Bueno, acá hay una conclusión de la tercera encuesta nacional de factores de riesgo. Yo les he subido material a la página y les he subido el material de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Con esa cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, ustedes van a trabajar y van a completar un cuadrito que está en la diapositiva 24 con los valores que obtengan de analizar, de leer la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. La conclusión o el resumen de la tercera encuesta realizada en 2003 es que la prevalencia de actividad física baja fue de 6 de cada 10 personas, un poco mayor que lo que se había visto en 2009, la inactividad. El peso corporal, 4 de cada 10 personas registraron sobrepeso, 41%, y 2 de cada 10 obesidad, un 24%, habiendo aumentado en el año 2013 un 58% la prevalencia de obesidad respecto al 2005. En 2005 la prevalencia de obesidad era un 14%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas, 14 tenían obesidad. En el 2013, de cada 100 personas, 58 presentaron obesidad. Y ustedes van a completar el cuadro para ver qué pasó en el 2018. La alimentación, la sal, entre 2009 y 2013 disminuyó el porcentaje de población que agrega sal a las comidas, después de la cocción o al sentarse a la mesa. El 15% al 10%, estando por debajo de la media nacional en Jujuy.
estando por debajo. Es menos la disminución del consumo de sal en Jujuy que en el resto del país. Frutas y verduras. El promedio diario de porciones de frutas o verduras consumidas fue de 2,1 por persona. Un leve aumento del consumo con respecto a 2005 y 2009, superando ligeramente la media nacional, que era de 1,9, como vimos recién, pero no alcanza a 5 frutas y verduras, que es lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al tabaco, el 22% de las personas afirmó consumir tabaco. La exposición habitual del tabaco ajeno descendió progresivamente en lugares de trabajo de 39 a 35, en los bares de 77 a 55, entre 2009 y 2013. Está por encima de la media nacional, en donde el porcentaje de exposición no supera el 25%. Nosotros tenemos 35 y 55. Estamos muy por encima de la media nacional. Tenemos que trabajar, queridos estudiantes, en disminuir el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno. Falta hacer. Se hizo más en otras provincias, se hizo más a nivel nación y nosotros estamos bastante lejos de ese objetivo. En cuanto a la presión arterial, el 78% de las personas se controlaron la presión arterial en los últimos 2 años, proporción mayor a la registrada en 2009, que había sido el 70,4%, y la prevalencia de hipertensión arterial aumentó un 5%. O sea, hubo más personas que se controlaron y también se encontró más personas que presentaban hipertensión. Con respecto al colesterol, 6 de cada 10 personas se midieron alguna vez el colesterol, el 60%, aumentando levemente con respecto a 2009. De las que se controlaron, 6 de cada 10, el 40% manifestó tener colesterol elevado. La diabetes aumentó levemente el control de la glucosa con respecto a los años anteriores, alcanzando un 67% de personas que se controlan. 7 de cada 10, podríamos decir. La prevalencia de diabetes fue mucho mayor, 8,5 con respecto a lo que había en el año 2005, que era 4,1. A nivel mundial, habíamos visto recién, no sé si recuerdan, que está previsto, ya estaba calculado, ya se sabía que iba a ocurrir, que para el 2030 íbamos a tener un poco más del doble de personas con diabetes. Y esto estoy hablando de que se pensó en el 2015, se dijo que para el 2030 iba a ser, no, del 2000. El 2000 se dijo que para el 2030 iba a ser un poco más del doble. Si nosotros decimos que estamos en el 2018 cuando se midió esto, ya habían pasado más de la mitad del tiempo. Se había calculado que iba a aumentar al doble y acá ya tenemos la duplicación. Quiere decir que si no hacemos algo en Jujuy, vamos a tener para el 2030 mucho más que el doble de personas con diabetes que lo que había vaticinado o pronosticado la OMS para 2030. No estamos haciendo bien las cosas. Los números nos están marcando que no estamos haciendo promoción, prevención de la diabetes de manera adecuada en la provincia de Jujuy. Estudiantes queridos, estamos en Jujuy, vamos a tener que poner mucha atención, vamos a tener que leer con mucho amor los textos que les voy a compartir y vamos a tener que tratar de aprender, apropiarnos de todas esas herramientas para poder recibirnos pronto y salir a trabajar en esta temática. Estas están marcadas, dice diapo 22, la que sigue es la diapo 23 y la que sigue es la diapo 24. Sobre estas 3 diapositivas tienen una consigna para trabajar, que se las voy a presentar al final. Ya se las voy explicando un poquito.
Aquí en la diapo 24 tienen que completar este cuadro con los valores que van a encontrar en la encuesta de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 2018-2019 en el material que les colgué en la página. Ahí están los datos. Nosotros estamos viendo el valor para Jujuy en el año 2013 comparado con el valor para Argentina. La baja actividad física es 59% en Jujuy contra un 55% a nivel país. El agregado de sal es menor en Jujuy que en el resto del país. El sobrepeso es mayor en Jujuy. La obesidad, la exposición al tabaco en bares es el doble que en el resto del país. El consumo de tabaco, 22% contra 25%. El control de la presión arterial, un 78, tenemos nosotros contra un 93, a nivel país poco control de la presión arterial, se ve que se puede controlar más y mejor. La prevalencia de la hipertensión igual que en el resto del país. El control del colesterol bajo, tenemos que promover a más personas para que realicen su control de colesterol. La prevalencia de colesterol alto, 37% contra un 30% en el resto del país. El control de glucosa, un 67 contra un 77, nos falta trabajar en eso. La prevalencia de diabetes, un 8,5 contra un 9,8, se duplicó con respecto al 2005, pero el valor es menor que en el resto del país. Y acá hay que hacer entonces, con los datos de la encuesta, llenar cada uno de los renglones, ¿sí? Actividad física baja, agregado de sal, eso se los puse como tarea. La distribución por género de las 5 principales causas de egresos por enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros hacemos estadística y queremos saber de qué se enferma nuestra población, uno de los parámetros que se analiza y que es muy válido y muy importante conocer es saber las causas de eso de las personas que se internan, porque no se puede trabajar sobre la causa de ingreso, porque el diagnóstico de ingreso es tentativo. Puede decir que la persona está con fiebre y se la interna porque se supone que tiene una infección intestinal o una infección urinaria, pero después de realizar las pruebas, el diagnóstico es que tenía una infección respiratoria. Entonces, no se trabaja sobre la causa de ingreso a la internación, sino sobre la causa de egreso de una internación. Por eso, cuando analizamos de qué nos enfermamos, uno de los valores que es importante y que es certero y nos da buena información es las principales causas de egreso por enfermedades cardiovasculares. En Jujuy encontramos el siguiente prevalencia. La insuficiencia cardíaca aparece como el factor de egreso más importante en varones, mientras que la hipertensión arterial como el más prevalente en las mujeres. Vamos a ver, los verdes son los varones. En primer lugar, insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, arritmias y cardiopatía isquémica. Cuando vamos a las mujeres, la primera causa es hipertensión arterial, le sigue insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, arritmia y cardiopatía. De esto es la morbilidad, de que nos enfermamos en el sistema cardiovascular. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares, las enfermedades no transmisibles disminuyeron un poquito en el 2013, la mortalidad. Las causas
cardiovasculares superaron al resto. Dentro de las enfermedades no transmisibles, en primer lugar, las cardiovasculares. Luego le siguió los tumores y las causas externas. La tasa global por enfermedad cardiovascular fue de 87 por 100.000 habitantes, más en varones que en mujeres. ¿Dónde se producen las mayores muertes por enfermedades cardiovasculares en Jujuy? Distribuidos por departamentos. En primer lugar, en el departamento de Belgrano, le sigue San Pedro, Llave y Ledesma. Analizar el por qué se da más en estos departamentos es bastante complejo. Tenemos que analizar la edad de las personas que viven en el lugar, tenemos que analizar la composición. Ya vimos que las enfermedades cardiovasculares se dan más en varones que en mujeres, más en población por encima de 50 que los más jóvenes. Tendríamos que analizar la posibilidad de acceder al sistema de salud, tendríamos que analizar qué programas se están aplicando. O sea, decimos los números, hay más en el departamento de Manuel Belgrano, en San Pedro, en Llave y en Ledesma, porque es mucho más complejo analizar. Los accidentes cerebrovasculares y las cardiopatías isquémicas fueron la principal causa de muerte por enfermedades cardiovasculares en Jujuy en el año 2013. Bueno, espero que esto se haya comprendido. Estamos dando un pantallazo, estamos volviendo a poner en agenda las enfermedades no transmisibles. Tenemos que recordar cuáles son las enfermedades no transmisibles, las vamos a recordar un poquito. Son las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la enfermedad respiratoria crónica, la enfermedad renal crónica, las lesiones por causa externa, ¿sí? Y todas ellas hemos visto, lo hemos repetido a lo largo del desarrollo de hoy, la mitad al menos de estas enfermedades crónicas no transmisibles son prevenibles. La mitad de las muertes y de las enfermedades no debieran ocurrir, o por lo menos sí ocurre toda la enfermedad, pero no la muerte, por esta causa, porque se puede trabajar. Y si trabajamos antes, cuando más joven, la persona, para que conozca todos los factores protectores, vamos a tener menos enfermos y después vamos a tener menos muertes por esta causa. Hay que trabajar anticipadamente, hay que anticiparse, hay que trabajar cuanto más joven y más temprano las personas, mejor. No podemos esperar a que pierdan la salud para promover la salud. No podemos esperar a que crezcan desconociendo lo que debieron haber hecho mejor. Es lo que de alguna manera un poco viene pasando. La tarea que tienen que realizar es, con los datos de los factores de riesgo 2019, extraer la información que se muestra en las diapositivas 22 y 23, es decir, hacer ese resumen, y completar la columna que le falta al cuadro de la diapositiva 24. Esta es la diapositiva 24. Acá completar para el 2019, la actividad física baja, cuánto se presentó, el agregado de sal, el sobrepeso. Y extraer esta información, la prevalencia de la actividad física baja, el peso corporal, la alimentación, es prácticamente lo mismo entre la diapositiva 22-23 y lo que van a volcar a la diapositiva 24. Esos son, hay trabajo hecho y publicado con respecto a los factores de riesgo a nivel nacional. Es la información que le compartí. No encontré, si ustedes lo encuentran, bienvenido sea, que haya hecho este mismo trabajo a nivel Jujuy. O sea, que de la columna
van a poder llenar el valor año 2019 para Argentina. No encontré publicado todavía el análisis de esos datos para Jujuy. No lo encontré por provincia. Voy a seguir buscando, si lo encuentro se los comparto y llenan el valor año para Jujuy y para Argentina. Si no les llevo información nueva, lo hacen con respecto a Argentina, porque no lo encontré publicado. La publicación está colgada en la página de epidemiología de la provincia, el análisis de los valores 2013, que ya se los subo, se los comparto, aunque ya les armé la diapo con esa información, pero no encontré algo más reciente, no encontré el análisis de la última información. De todas maneras, vamos a seguir buscando. Vayan leyendo la diapositiva y les voy a subir 3 o 4 PDF para que leamos hasta el lunes. Necesito que los lean, no les estoy pidiendo que los estudien, quiero que los lean, por favor. Es un pedido muy especial. Completen el cuadro y lean los PDF que les voy a subir. Lo necesitamos para poder continuar y lo necesitamos para que estén bien preparaditos para lo que sigue. Va a ser la base para Problemática Sanitaria 2, va a ser la base para todo lo que tengan que hacer cuando hagan sus prácticas para poder obtener el título. Bueno, dejo de grabar para dejarlo el tiempo para preguntas. Por si a alguien no le gusta detener la grabación. Listo. Profe, una consulta con respecto a la evaluación y a los trabajos que ahora nos va a dar. ¿Eso también va en la última, o sea, en la evaluación que nos va a dar? Ya tuvimos la grabación. Así que si hay preguntas, consultas. ¿Profe? ¿Profe, escucha? Vuelvo a reiterar, hay material colgado en la página. Ese material es hay material colgado en la página, ese material es para poder resolver este ejercicio que les doy. Una vez que lo tengan, les voy a habilitar una hojita para que lo suban al cuadro completo. Y no hace falta que sea en color, copian, hacen una tabla y ponen los valores de este cuadro y de nuevo lo completan allí. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Profe, escucha? ¿Profe? ¿Sí, hola? ¿Escucha, profe? Sí, ahora sí. Es para hacer una consulta de la versión final. ¿Va a incluir todo esto? ¿Tenemos todavía otras unidades más todavía? Ya comenzamos a ver la última parte de la materia, pero sí tenemos que ver todo lo que es la actividad de promoción y prevención de diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renal crónicas, enfermedades respiratorias. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles tienen partes de promoción y prevención que son comunes a todas y otras que son específicas. Entonces, vamos a trabajar
mucho en las que son generales y vamos a reforzar aquellas que son particulares de cada cuestión. ¿Cuándo va a ser la evaluación? El otro día les he compartido la información, la está colgada en la página, nuestro cronograma de la materia. Ahora déjenme repasar, a ver si lo tengo a mano. Está publicado en la página el cronograma. Nosotros tenemos enfermedades no transmisibles, metabólicas, cardiovasculares. El lunes vamos a continuar con esto y continuamos con todo este desarrollo hasta el 22. Luego tenemos 2 semanas de integración y el 8 de abril tenemos el parcial. Y a eso se refiere. El 12 de abril el recuperatorio. Sí, esto hoy es solo la presentación de lo que es estadísticas de la prevalencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles a nivel del mundo y el país, para que ustedes puedan dimensionar la importancia de que las conozcan, que las podamos llevar adelante y que ustedes puedan manejar exhaustivamente todo lo que es promoción y prevención, porque realmente tienen una importancia muy marcada en la población mundial. El 50% de las causas de mortalidad están en estas, en las enfermedades crónicas no transmisibles. Conocer la manera de promover la salud, estilos de vida saludables y medidas que disminuyan los riesgos de padecer esta patología es central en la formación del educador para la salud. Entonces, hoy quería explicarles por qué, con números, para que ustedes puedan dimensionar cuánta población se enferma y se muere por las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahora vamos a empezar a desarrollar. Todos los materiales se los voy a ir proveyendo, se los voy a ir subiendo. En importancia, primero los que no pueden dejar de saber. Y se los voy a marcar, sí o sí. Esto deben saber. Pero lo vamos a ir aprendiendo, no es para asustarse. Tenemos el tiempo, está pensado. Lo vamos a repetir y va a entrar. Y no va a salir nunca más. ¿Por qué? Porque lo vamos a construir. Pero necesito que lean. Yo les voy a colgar. Creo que son 3 o 4 PDF muy lindos. Son hermosos. Para que los lean este fin de semana. ¿Sí? Entonces el día lunes, cuando nos encontremos, ustedes ya van a tener un poquito más de información. No pretendo que lo sepan, que lo lean y conozcan de qué vamos a estar hablando. Y ya luego los vamos a empezar a desarmar, a conocer, a recorrer. ¿Sí? Va a ser lindo. Es lindo saber. Es muy lindo saber. Alimentación saludable son 4. Estos son los primeros 4 que les voy a compartir. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Porque todo
cada una de estas enfermedades que hoy hablamos, la base para cuidado está en la alimentación. Después tenemos en diabetes, hay una parte muy interesante que es el autocuidado de la diabetes. Entonces a la persona, nosotros no tenemos que pensar que vamos a estar ahí para cuidar. Tenemos que darle tips para que pueda manejar, controlar su enfermedad y vivir bien, que es lo que nosotros queremos. Y así les voy a ir seleccionando, porque ahora cuando abro riesgo cardiovascular son 10 PDF. Bueno, yo voy a seleccionar que no sean más de 4. Ese es mi compromiso. Pero ustedes leen los 4. No son de 200 hojas, son de, a lo sumo, 20 hojas cada PDF, con letras grandes y dibujos, poco texto. Bueno, entonces están invitados. Vamos a redondear la tarea. Tienen que completar del PowerPoint el trabajito, el grafiquito. Ya se los voy a poner en otro formato para que les sea más fácil de completar. Puede ser en un Word. Les voy a habilitar un lugar donde subirlo. Y los invito para que en este fin de semana lean los 4 PDF de alimentación saludable. Son cortitos. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, profesora. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, profe.